Vamos a hablar con Nicolás Litvinov, él es director de estudinero.org. Bueno, vamos a hablar con Nicolás Litvinov, director de Estudinero. Con el licenciado Nicolás Litvinov, él es economista, fundador y presidente de Estudinero. El transporte en la ciudad, aumentan las naftas, aumenta el servicio doméstico, aumenta, ¿por qué no lo cambiamos por las chicas que nos ayudan en casa? Aumentan las expensas, los cajeros automáticos, si te equivocás te sale como 500 mangos la extracción, aumenta la luz y el gas, entre otras cosas, pero estos son más o menos algunos. Vamos a charlar con Nicolás Litvinov, economista y director del sitio de educación financiera estudiodinero.org. Nicolás, ¿cómo va? Marcelo Palacio, aquí en Doman 910. ¿Cómo estamos? Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bien. ¿Me olvidé algún aumento para abril? Y seguro que hay otros por la inercia inflacionaria en la que estamos, ¿no? Pero me parece que por lo menos los más importantes están todos nombrados. Nicolás, ¿cuántos años tenés vos? Yo tengo 45. Mira vos. Yo tengo 54 y la palabra inflación la tengo más incorporada. O sea, veo que a veces cuando viajo por laburo o por placer o vacaciones, por ahí hay que explicarle a algunos tipos qué significa inflación, ¿no? Porque los tipos que han vivido en países donde no son inflacionarios, por ahí no es una palabra que esté en el vocabulario permanentemente, ¿no? Digo, qué bravo que la palabra inflación la tengamos desde chiquito ya incorporada, ¿no? Sí, es verdad eso. Y hace poco hicieron unas encuestas a nivel latinoamericano y vieron que los argentinos somos expertos en lo que es inflación, que no es lo mismo que finanzas personales, ¿no? O sea, dentro de lo que es el manejo del dinero, lo que tiene que ver con tema de dinero, sabemos mucho de inflación por la gimnasia del día a día de tantos años como decís vos, y hay otros países que no tienen que lidiar con eso, pero bueno, también tendrán sus cosas, ¿no? Sí, absolutamente. Y si un chico de la primaria, vos con 45 años, te llevan una charla bien básico ahí, de no sé, sexto o séptimo grado, y te preguntara qué es la inflación, ¿qué le responderías? La inflación es el aumento sostenido del nivel de precios y eso se da por diversos factores, es multifactorial. Hay toda una discusión entre los economistas de cuál es la razón de la inflación, ¿no? Antes se creía que tenía que ver con la teoría monetaria, que era simplemente relacionado con la emisión monetaria, que si se emitía mucho dinero, si se emitía más dinero que el crecimiento económico, o sea, suponete que la economía crece el 5% anual y vos emitís el 20% más de base monetaria, entonces eso podría generar inflación. Y después se llegó a la conclusión de que no, que es uno de los factores, pero que también tiene que haber otros, ¿no? Y en la Argentina yo creo que tiene que ver mucho con una cultura empresarial, también con una inercia que tenemos de mucho tiempo de los aumentos, el tipo de cambio también tiene mucho que ver. Lo raro es que ahora, ¿no?, con el dólar planchado ya hace casi 5 meses, todavía siga esta inercia inflacionaria, ya debería estar cediendo y por el momento las cosas siguen aumentando. Sí. Y yo digo, me pongo en un tipo bien en el llano, el tipo que toma el bondi, que en este momento va con la aplicación escuchando Radio La Red. ¿Y por qué a nosotros se nos hace imposible? No sé, leía un poco la historia de Israel, que tenía un país hiperinflacionario y un día salió de la hiperinflación. No está bien que a lo mejor leía que había un cuadro político donde se habían juntado izquierda, derecha y todo en pos de bajar la inflación, y con esos pactos, con esos acuerdos pudieron amainar el tema de la inflación y bueno, y salir de la hiperinflación que Israel tuvo muchos años también en esta problemática. Entonces digo, ¿por qué nadie puede solucionarlo? Macri, que teóricamente de derecha, un gobierno más populista tampoco, por un radical. ¿Y por qué nadie puede? ¿Porque hacemos siempre las cosas mal o porque es un mal que tenemos acá en la Argentina y no lo podemos curar nunca más? Sí, bueno, es difícil contestar eso porque la verdad es que, como vos decís, muchos gobiernos trataron y no pudieron, y el que pudo, que fue el gobierno de Carlos Menem con la convertibilidad, después hizo agua en un montón de otros frentes que también son muy importantes, o más incluso, ¿no?, que es la actividad económica. Entonces, la inflación hay que derrotarla, pero también la inflación
lo que demuestra es una falta de confianza en los gobernantes, ¿no? En la gente que dirige. Y se ve que nosotros acá en la Argentina, al haber tenido y seguir teniendo tantos cambios de gobierno, de ideas totalmente opuestas una con otra, entonces no se llega a establecer un proyecto durante que signifique poder combatir con esto con un consenso social, ¿no? Uh-huh. Porque yo pensaba, Nicolás, que tampoco es un mal que tengan la mitad del planeta, tampoco es un mal que tenga el 10% del planeta. O sea, cuando veo la tabla de la inflación, de las inflaciones, porque ponele que hay inflaciones que son más o menos controlables, ¿no? Pero yo digo... Sí, está Venezuela, después venimos nosotros, ¿no? Bueno, pero por eso, a ver, eso es lo que me da bronca, porque digo, bueno, yo puedo entender que haya hambre en algunos países de África. Bueno, hay un montón, como decís vos, puede haber un montón de motivos. Bueno, ¿es fácil? No es fácil generar riquezas, generar recursos, distribuir el dinero. No, claro que no. Ahora, que nosotros tengamos un problema que lo tienen 4 o 5 países en el mundo, pero lo tengamos en 70 años y solamente vos te recordás la época de la convertibilidad, podemos decir que había poca inflación en el primer gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? También cuando se estableció un plan, pero a mí lo que me asusta, digo, si nos habremos acostumbrado, si tendremos... Es algo que te resigna vos como un tipo joven y como tipo economista y como hombre de la finanza. ¿No hay un momento que te resignás a que, bueno, es así, punto? ¿O siempre es como una cosa que vos decís, qué locura, cómo no se puede torcer esta historia en la Argentina? No, a mí me gustaría que como la mayoría de los países podamos eliminar ese problema, que el principal defecto es que termina pegando muy fuerte en la gente que menos tiene la inflación, ¿no? Porque yo digo, bueno, yo soy economista, trabajo más por mi cuenta, pero el asalariado, el que trabaja en una fábrica, que tiene un sueldo fijo, que se lo aumentan muy de vez en cuando, o el que ni siquiera pertenece a un gremio en donde pueden luchar las paritarias, entonces casi no se lo aumentan. Bueno, esa es la gente que más perjudicada se ve con todo esto, ¿no? Y el tema de la inflación en este momento emitió más del 25% de su base monetaria total, fue emitida el último año, o sea que suponete si había, no sé, por decir algo, 100 trillones de dólares, ahora hay 130 en un año, digamos, ¿no? O sea que Estados Unidos está buscando que haya inflación, porque tienen mucho miedo de tener deflación, que sería lo contrario a la inflación, que la deflación es muy nociva para el consumo y por lo tanto para la economía. Entonces, la inflación no es que sea mala palabra, lo que pasa es que nosotros estamos con un nivel de inflación que de más de 2 dígitos y que por suerte viene bajando, por eso también hay que reconocerlo, ¿no? Porque si tomamos la inflación del último año, incluso un año con la pandemia y todo, bueno, bajó considerablemente con respecto a la inflación de los años del gobierno anterior. Sí. Nosotros tuvimos una inflación del 3, 4, 5% anual, supongamos, hasta sería buena para estimular el consumo y todo eso, pero los niveles que tenemos y que venimos teniendo son, la verdad que son asfixiantes y bueno, y esperemos que sigan disminuyendo. Nicolás, buenas tardes, Ramón Indart. Hace unos minutos el Fondo Monetario emitió un comunicado sobre la negociación. Martín Guzmán hizo a modo de comunicado un hilo en Twitter también hablando del tema. Del 1 al 10, ¿cuánto influye esa negociación en el día a día de la Argentina en el tema de inflación, trabajo y demás? ¿Tenemos que verlo como algo terrenal o es algo completamente abstracto esa negociación con el fondo? Yo creo que influye porque una de las principales causas de la inflación también, y quedó demostrado durante el gobierno de Macri, es el tipo de cambio, ¿no? En la Argentina estamos muy pendientes al dólar por motivos que todos conocemos. Si nosotros, si no se puede arreglar con el fondo y tenemos que declarar un default y todo eso, sabemos que el tipo de cambio podría tener una disparada y eso aumentar la inflación. Por el contrario, si logramos un acuerdo que sea conveniente, como se logró también con los acreedores privados, y se puede seguir estabilizando el dólar, entonces ahí yo creo que tenemos más chance de poder ir disminuyendo la inflación paulatinamente, ¿no? Que sería todo lo que todos queremos. Nicolás, un abrazo grande, gracias por estos minutos. Un abrazo, gracias a ustedes. Nicolás Litvinov, economista y director del sitio de educación financiera, estudinero.com.